Buenos días, jóvenes alumnos. ¿Me escuchan, por favor? Quisiera que me verifiquen el audio. Jóvenes alumnos, buenos días. Buenos días, profesor, si se le escucha. Sí se me escucha, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a tratar en este tema la diapositiva que ya está, ¿ve? Se refiere a la morfología y a la semántica. Están visualizando, ¿verdad? Sí. Ven ustedes la primera diapositiva, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos. Sí se ve, profesor. Muchas gracias. Con precisión, ¿qué es la morfología? Podría ser una pregunta del examen, ¿no? ¿Qué es la morfología? Esto deduciremos de este concepto que deviene de la gramática. ¿Qué es la gramática? Habíamos dicho en clase pasada. ¿Recuerda? Bueno, ya les voy a recordar. La gramática es el estudio de la estructura y funcionamiento de una lengua. También podemos decir que la gramática es y el empleo de una lengua. Si conoces esa lengua, empleas esa lengua, entonces indica que estás utilizando su gramática. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? La gramática, siendo todo un sistema amplio, extenso, que abarca todo el contenido de una lengua, va a tener subsistemas, o se llaman también partes de la gramática, podemos decir. ¿Cuáles son esas partes de la gramática? Eso sí me pueden decir, por favor, por el chat o por el micro. A ver, subsistemas gramaticales o partes de la gramática. ¿Cuáles, mis queridos alumnos? Uno de ellos es esta. ¿Recuerdan? ¿Qué más aparte de esta? Una ya hemos estudiado. Una parte, un subsistema gramatical. Esta sería la ¿La segunda. fonología? La fonología. Muy bien. ¿Qué estudia la fonología? Como subsistema gramatical o como parte de la gramática, va a ser diferente a la morfología. A ver, esa partecita nada más para recordar. ¿Qué estudia la fonología? Dije. Está en los resúmenes que se les alcanzó también a ustedes. La fonología estudia los sonidos de la lengua, el aspecto acústico, sonoro de la lengua. ¿De acuerdo? Principalmente de la lengua oral, obviamente que sí. Entonces, ese subsistema, eso es la fonología. Muy bien, más bien si me contestan, podemos seguir repasando. ¿Cuál es la mínima unidad de la fonología? ¿El fono ¿El o el fonema? fonema? El fonema. El fonema. Muy bien. Sin embargo, no solo está la fonología, sino tiene un correlato de otra subdisciplina, digamos así, en relación a la fonología que también estudia los sonidos de la lengua, pero de un modo ligeramente distinto. ¿Cómo se llama? Muy relacionada a la fonología. ¿Puede repetir ¿Recuerdan? la pregunta? La fonética. La fonología es una cuya mínima unidad es el fonema y la fonética es otro subsistema gramatical que estudia también los sonidos de la lengua, cuya mínima unidad es el fono. Anoten eso, por favor. Generalmente vienen los exámenes. Mínima unidad de la fonología, el fonema. Mínima unidad de la fonética, el fono. ¿Cuál es la diferencia entre fonología y fonética? La fonología va a estudiar el sonido distintivo, diferenciador. Por eso hay diferentes clases de fonemas, dije. ¿Qué fonemas? Fonemas
segmentales y fonemas suprasegmentales. Entre los fonemas segmentales están ¿cuáles? Los vocálicos y los consonánticos, recuerden. Eso estudia la fonología. ¿Y qué estudia, profesor, la fonética? Si les dije, la fonética estudia el sonido a través de la voz. O sea, te va a explicar cómo se produce la voz humana. ¿A través de qué aparato? Si les dije también eso, hice un pequeño diseño. Una pequeña descripción del diseño que teníamos ahí. El aparato fonador. ¿Cómo se llama ese aparato para producir la voz humana? ¿Qué aparato? Fonador. El aparato fonador. ¿Ya ven, muchachos? Repasen, por favor. Bien, ese es el primer subsistema que hemos estudiado, la fonología. Ahora vamos a estudiar la morfología. Después vamos a estudiar en esta misma clase, vamos a estudiar la semántica. La semántica es el tercer subsistema gramatical. Y en la próxima clase vamos a hacer el último subsistema gramatical, o sea, la última parte de la gramática, que es la sintaxis. En resumen, ¿cuántos subsistemas, cuántas partes tiene la gramática? 4. 1. Fonología fonética, estudia los sonidos. La morfología, como vamos a ver ahora. 2. 3. La semántica. Y 4. La sintaxis. Anoten, por favor. Que esté bien guardadito en vuestro cerebro. A esta pregunta, ¿qué es la morfología? ¿Qué me dirán? En primer lugar me dirán, la morfología es un subsistema gramatical. Hay diferentes definiciones de acuerdo al criterio precisamente de los científicos de la lengua. ¿Cómo se llama a los científicos de la lengua? Del lenguaje en general, del lenguaje humano. Esos científicos se llaman los lingüistas. Por eso consideran que la morfología también es una disciplina lingüística que estudia la estructura interna de la palabra y los procesos de su formación. ¿Cuál es la mínima unidad de la morfología? El morfema. El morfema. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar. Entonces, repito, la morfología es la subsistema gramatical o es la parte de la gramática, o puedes decir es la disciplina lingüística que estudia la estructura interna de las palabras y los procesos de su formación. ¿Cómo estamos entendiendo? Morfológicamente, la mínima unidad válida en una lengua es la palabra. Y saben ustedes que la palabra puede tener elementos mínimos como sílabas. Las sílabas pueden conformar grafemas. Los grafemas son representados por fonemas, etcétera, etcétera. La secuencia que se da, ¿ve? Entonces, cuando hablamos de morfología, recuérdate que estudia la palabra. Toda palabra va a estar conformado por morfemas. Morfemas. ¿Qué es un morfema? La mínima unidad gramatical conformante de la palabra. Pero no te vayas a confundir, no es igual que sílaba. Sílaba es otra cosa. Morfema es otro componente, pero de la palabra. Un alumno me decía, pero profesor, las palabras también tienen sílabas. Es cierto. Pero si hablamos de sílabas, estamos hablando de la fonología y la fonética, que hemos estudiado en clase pasada, la semana pasada. Ahora estamos estudiando de cómo está estructurado, cómo está conformado una palabra. Y te estoy recalcando que la palabra está conformado por morfemas. Bien, aclarado. Cuando hablamos de un morfema, he aquí la definición, pero sucinta, breve, en una línea. Morfema es la unidad mínima abstracta, pero significativa. ¿Cómo entendemos esto? Si es abstracta, prácticamente no existe. Solamente está en tu cerebro para poder diferenciar cómo es ese componente de la palabra. Pero es significativa, va a tener significación.
te va a dar una idea de significado. Morfema, mínima unidad, abstracta, significativa, conformante de la palabra. ¿Cuántas clases de morfemas hay? Dos grandes grupos de morfemas. Morfemas lexicales y morfemas gramaticales. ¿Qué son los morfemas lexicales? Sí saben ustedes esto. Los morfemas lexicales son la raíz de la palabra. ¿Qué es la raíz de la palabra? El elemento básico de la cual procede, deriva, se compone una palabra. Todas las palabras en lengua castellana tienen una raíz y esa raíz se llama lexema, porque es un morfema lexical. Por eso decir raíz o lexema de la palabra, estamos hablando del elemento básico de la palabra. Vuelvo a repetir, todas las palabras en lengua castellana tienen una raíz o lexema, de la cual van a derivar otras palabras, se puede componer otras palabras. A ver, por ejemplo, están ustedes en su casa seguro y donde están, la habitación que están ustedes tiene una ventana. Ventana es la palabra. ¿Cuántos morfemas tiene la palabra ventana? ¿Cómo voy a saber? No voy a adivinar, sino tengo que hacer un análisis morfológico. Para eso tengo que buscar en primer lugar el morfema lexical, o sea, la raíz o lexema de esa palabra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Derivando la palabra. Si digo ventana, puedo decir ventana, ventanita, ventanón, ventanucha, ventanilla, no sé cuántos. ¿Ves? ¿Hasta dónde no ha cambiado? Hasta la parte donde no ha cambiado, permanece exactamente igual, se llama raíz o lexema. Contéstenme, mis queridos alumnos, por el chat, ¿hasta dónde no cambia? Esa variante de la palabra ventana, ventanita, ventanón, ventanucha, ventanilla, y puede seguir derivando. En venta, profesor. Hasta ventán. Muy bien. Porque cuando dije ventana, venta non ya cambió, venta nucha ya cambió. Esos son otros morfemas. ¿Qué clase de morfemas? Cuando digo a, on, ucha, illa, etcétera, esos son morfemas gramaticales. Entonces, queda bien claro, toda palabra tiene un morfema lexical y tiene morfemas gramaticales. ¿Qué son los morfemas gramaticales? Los que complementan al morfema lexical, a la raíz o lexema de la palabra. ¿Ve? ¿Está claro, muchacha? Aquí tenemos más ejemplos. Una sola palabra puede quedarse con solamente la raíz o lexema, como en el caso de flor, de azul. Pero si digo libro, librito, librillo, librazo, etcétera, aquí está la raíz o lexema, ¿ve? Libr, hasta ahí. Perro, perrito, perrón, perruta, ahí está, ¿ve? ¿Dónde la raíz o lexema? Hasta per. Pero si digo ya perro o perra, ahí está, ¿ves? Perrita, ita. Esas ya vienen a ser morfemas gramaticales. Ahora, los morfemas gramaticales se pueden derivar en dos. Morfemas gramaticales flexivos y morfemas gramaticales derivativos. ¿Cómo es esto, profesor? Los morfemas gramaticales flexivos, como su nombre dice, va a flexionar a esa raíz. Le va a aumentar mayor significación, porque el morfema es significativa. De tal manera, entonces, eso le va a dar una idea más clara. De tal manera, esa derivación, por ejemplo, a ver, perro, vamos a cambiar mejor, alumno, a ver, alumno.
alumno. ¿Cuál es la raíz o lexema de la palabra alumno? Porque de alumno puedo decir alumno, alumnito, alumnado, alumnillo, ¿hasta dónde es la raíz o lexema? No me pueden decir. Hasta alum, pues a la N, claro, hasta la N, alum. Y cuando digo alumnito, ito ya es un morfema gramatical. Pero tienes que fijarte que si es flexivo o es derivativo. ¿Cuándo va a ser flexivo? Cuando va a indicar específicamente dos aspectos relacionados a su variación, a su flexión. Género, número, y si es verbo, puede ser persona, puede ser tiempo, modo, aspecto, etc. ¿De acuerdo? Entonces, los morfemas gramaticales flexivos indican flexión, indican variación. En cambio, los morfemas derivativos va a indicar, su nombre dice, derivación. Derivación. Con estos morfemas derivativos puedo formar otras palabras derivadas, ¿no? ¿Cómo se forman esto? Creando nuevas palabras a través de prefijos y sufijos. ¿Qué es un prefijo? Es el morfema que se antepone a la raíz o lexema, está antes. ¿Y qué es un sufijo? Es la que se pospone y está al último en una palabra. Ya que les dije esto, por ejemplo, la palabra alumno. Alumno. Puedo decir, por ejemplo, ya les dije, alumno, alumna, ya varió. Alumnos, ya varió. Si digo alumna, es femenino. Alumno, masculino. Alumnas, ya está en femenino, pero en plural. Alumno, en singular. Y si digo alumnos, le agrego el morfema S, una sola letra, que viene a ser un morfema, es el plural. Eso me va a decir estos morfemas gramaticales flexivos. ¿Me entendieron? En cambio, ¿cuándo va a tener, por ejemplo, la palabra alumno un morfema derivativo? Cuando tenga un prefijo. ¿Y qué es un prefijo? Un morfema que se antepone a la raíz o lexema. Si la raíz o lexema de la palabra alumno era, ustedes me han dicho alum, y puedo decir, por ejemplo, a ver, con mucho cariño, alumnito. A ver, ustedes ahora son mis alumnos de la pre, pero cuando ya ingresen a la universidad, ya no van a ser mis alumnos, sino van a ser mis ex alumnos de la pre. Y cuando digo ex alumno, le estoy agregando el prefijo ex antes de la raíz o lexema, ex alumno. Ese prefijo no se separa, por si acaso, por favor, es una sola palabra, se conforma exalumno. ¿Ya? Y puede ser un sufijo cuando digo exalumnitos. ¿Cuáles son los sufijos? La o, alumnito, masculino, y os, y s del plural. Y si fuera femenino dirá exalumnita, y en plural dirá exalumnitas. Ahí está. ¿Qué resultado? Que resultó que la palabra resulta derivada con prefijo y sufijo. Aclarado entonces, dos clases de morfemas gramaticales flexivos y derivativos. ¿Cuándo es un morfema gramatical flexivo? ¿O cuántas clases de morfemas gramaticales flexivos hay? Simples y amalgama. ¿Cómo es esto, profesor? Usted dijo que el morfema flexivo va a variar, va a flexionar a la raíz o lexema, sí. Pero si es morfema flexivo simple, va a indicar dos aspectos fundamentalmente. Género y número. Aquí está mi ejemplo, ¿ve? Alumnas. ¿Cuáles son los morfemas flexivos, morfemas gramaticales flexivos simples?
en todo caso, el examen te puede decir cuántos morfemas tiene la palabra alumnas. Estás viendo que tiene alum, a y ese. 3 morfemas responderás. Explique usted qué clase de morfemas son. La primera, alum. Hasta ahí es un morfema lexical, porque es la raíz o lexema de la palabra. Y luego a, que viene a ser un morfema gramatical flexivo simple, porque está indicando género femenino, que puede cambiar a género masculino y puede decir alumno. Y luego viene el otro morfema, que es la S. ¿Qué es la S? Un morfema gramatical flexivo simple de número plural. Género y número. Si indican así, son morfemas gramaticales flexivos simples. ¿Me entendieron, verdad, mis queridos alumnos? ¿Y cuándo es un morfema amalgama? Los morfemas amalgama solamente se da en verbos. En verbos. No se da en otra clase de palabras. En cambio, los morfemas flexivos simples se pueden dar en sustantivos, en adjetivos, etc. Pero cuando hablamos de un verbo, esta va a tener un morfema flexivo amalgama. Están viendo acá, ¿ve? El verbo nadar. ¿Cuál es la raíz o lexema? ¿Cómo vas a reconocer derivando? Nado, nadé, nadaré, como este caso, nadaste, nadaron, nadan. ¿Verdad? Se da solamente en verbos. ¿Cuál es la raíz o lexema verbal? Nad, es un morfema lexical. Raíz o lexema verbal. Y haré, justamente haré, es el morfema amalgama que está complementando a la raíz o lexema. ¿Me entendieron? Tienen que participar. ¿Ah? A ver, otro verbo. ¿Qué verbo les gusta, por favor? A ver, el verbo estudiar. En el verbo estudiar, ¿cuál es la raíz o lexema? ¿Y cuáles son los morfemas amalgamas o amalgama? Para eso tienes que conjugar, ¿sabes conjugar? Primera, segunda persona, yo estudio, tú estudias, él estudia. O en los tiempos, estudio, presente, estudié, pasado, estudiaré, futuro. ¿Cuál es la raíz o lexema verbal? ¿Están seguros? Aquí veo 2 respuestas. Uno me dice hasta estud, hasta la D, y la otra me dice hasta estudi. Pónganse de acuerdo, por favor. ¿Cuál es? Ya. Si digo estudio, estudié, estudiaste, estudiamos, estudiaré, estudias. Claro, pues muy bien, se rectificaron. Es hasta estudi, hasta estudi. Ahora, si digo estudio, yo estudio en San Marcos, ustedes dicen porque está en San Marcos, en la universidad. ¿Cuál es el morfema amalgama? Estudio. ¿Cuál es el morfema amalgama? Solamente la O. Muy bien. Pero si dijera, nosotros estudiaremos en San Marcos, estudiaremos en San Marcos, ¿cuál es el morfema amalgama? Haremos. Excelente. Son mis alumnos, claro que sí. ¿Ve? Si O es un solo morfema, una sola letra y conforma el morfema amalgama, haremos estudio también conforma el amalgama porque está complementando a la raíz o lexema estudi.
Me entendieron mis alumnos, exactamente así es. ¿Ve? Bien, vuelvo a repetir acá, una recalcada acá, por favor. ¿Eh? El morfema gramatical flexivo puede ser simple y es simple cuando indica género y número nada más y que se da en cualquier variedad de palabras, variables más que nada, sustantivos, adjetivos principalmente, o puede haber también artículos, pero si se trata del verbo no tiene morfema flexivo simple, sino morfema flexivo amalgama. ¿Y cuál es el morfema amalgama? El que complementa a la raíz o lexema verbal. Es más, este morfema amalgama me va a indicar el modo, el tiempo, el número, todos los accidentes del verbo. Recuerden que el verbo tiene 5 accidentes, 5 flexiones. Modo, tiempo, número, persona, aspecto. ¿Me entendieron, muchachos? Bien, hasta ahí vamos bien. Si esos son los morfemas gramaticales flexivos, ¿qué son los morfemas gramaticales derivativos? Son aquellos que van a generar nuevas palabras, crean nuevas palabras, pero utilizando prefijos y sufijos. Por ejemplo, hábil es la palabra, la raíz o lexema, y cuando digo mente, le he agregado un sufijo. Resulta la palabra hábilmente. Y si digo amoroso, y la raíz o lexema es amor, de ahí ha derivado oso. Os, ahí está, ¿ven? Os es el morfema derivativo. Y cuando digo amorfo, ¿cuál es el morfema derivativo? El prefijo a. ¿Qué quiere decir que no tiene forma? Amorfo. ¿Me entiende? O cuando dice ex marino, aquí está, ¿ve? Es como que he dicho exalumno, ahí sabe, prefijo, pero también va a tener un morfema, un morfema derivativo que viene a ser un infijo. Los infijos son aquellos que indican una forma, los diminutivos, los apreciativos, etcétera, ¿no? ¿No? Alumno, alumnito, ahí está, it, in, por ejemplo, ¿ve? Entonces, ¿qué resulta? Que estas palabras se están formando, se están creando nuevas palabras, derivadas de hábil, derivadas de amor, derivadas de marino o de mar, en todo caso. Mira, ¿ve? Otra forma de comprobar que es derivativo. El morfema derivativo aquí no señala género, no señala número. No señala género, no señala número. Ninguno de estos, ¿eh? Porque los que señalan género y número solamente son los morfemas flexivos simples. Por eso, cuando hace reconocimiento de morfemas, compruebas que efectivamente acá no hay nada de género y número, por tanto, su derivativo, A es un morfema derivativo, ex, in son morfemas derivativos. Están formando nuevas palabras. ¿Está claro, mis queridos alumnos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, no hay ninguna pregunta, seguimos. Estos conceptos, a ver, morfema, morfo, alomorfo, casi son los mismos. La ligera variación es, ya hemos dicho, ¿qué es morfema? Morfema es la mínima unidad abstracta pero con significación, conformante de la palabra. ¿Y qué es un morfo? Un morfo es la representación de ese morfema, la concretización de ese morfema, la expresión de ese morfema. ¿No? ¿Me entienden? ¿Y qué son los alomorfos? Los alomorfos son las distintas formas de representar un mismo morfema, que por su significación es la misma. Por ejemplo, a ver, pueden haber alomorfos de negación, de plural, de gentilicio. A ver,
Si es de negación, que me va a decir lo contrario, lo opuesto, el antónimo, por ejemplo, de real, obviamente es irreal. Irreal. Aquí está el morfema, ¿ve? I, que es un prefijo. Lo contrario de leal es desleal. No es leal, es desleal. No es leal. Si digo lo contrario de normal, simplemente anormal. Anormal. ¿Estás notando que estos morfemas i, des, a, en higiénico, lo contrario de higiénico es antihigiénico? Estos morfemas están negando, están indicando una situación opuesta, un significado opuesto. Entonces, a estos que significan lo mismo, negación aquí, negación, 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 se llaman alomorfos. Dos o más formas de indicar un mismo morfema, en este caso de negación. ¿Verdadero? Si es de plural, pueden haber dos formas. Si digo amigos, la palabra amigo está terminando en vocal. Para pluralizar le agregas el morfema S. Y si digo papel, papel está terminando en consonante. Por regla general, una palabra para pluralizar, si termina en consonante, se le agrega el morfema es. Por tanto, S simplemente o es son dos morfemas que indican lo mismo, plural. Por tanto, son alomorfos de plural. Alomorfos de plural. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los gentilicios, ¿qué son los gentilicios? El que indica lugar o procedencia de origen, etcétera, ¿no? Peruano, brasileño, nicaragüense, irlandés, está diciendo de dónde son, ¿ve? Pero ¿cómo expreso? Utilizando los mismos morfemas, pero en forma diferente de en este caso, an, en, ense, es, son morfemas que indican gentilicio, pero de diversa forma. A eso se llama alomorfos de gentilicio, alomorfos de plural, alomorfos de negación, alomorfos, pueden haber de diferentes otras, pero son las mismas, ¿no? Son, alomorfos son distintas representaciones de un morfema, de un significado. Clarísimo, por favor. Cuando hablamos de afijación, estamos hablando de afijos. ¿Y qué es un afijo? Un afijo es un morfema derivativo. Un afijo es un morfema derivativo. Anoten, por favor. Un afijo es un morfema derivativo. Morfemas derivativos. Aquí está, ¿ve? Prefijo, sufijo. Esta es un afijo. Esta es un afijo. Todos estos son afijos. Estos afijos se utilizan para formar palabras por derivación, para crear nuevas palabras. Por tanto, eso graben, anoten en su cerebro más que nada. ¿Qué es un afijo? Es un morfema derivativo. Punto. Afijo es un morfema derivativo. ¿Y cuándo se aplica la fijación? Cuando el afijo presenta sus tres formas específicas. Afijos, los afijos pueden ser de tres formas: prefijo, sufijo y fijo. Principalmente, hay otras de menor jerarquía, por decir, o de menor complejidad, pero a ustedes les pido solamente esta. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es un prefijo? Ya te dije. El prefijo es un morfema derivativo que se pone antes de la palabra, antes de la raíz o lexema.
Cuando dice circular es la palabra y digo semicircular, semi es un afijo, pero prefijo. Y está formando por derivación de la palabra circular, es semicircular. Circular quiere decir que no es totalmente circular, sino a la mitad, por decir así. Así se entiende, ¿no? La palabra terrestre se le pongo el prefijo, que es un afijo, antes extraterrestre, mira, ¿ve? Se está formando por derivación. O cuando digo guerra, posguerra, quiere decir después de la guerra, ¿no es cierto? Entonces, eso es la que debe tener en cuenta cuando utilizamos los prefijos. ¿Y qué son los fijos? Son afijos que se ponen al final de la palabra. Como están viendo acá, ones, al, dal, es. Cuando digo sillones, ones es el sufijo. En todo caso tiene dos, on y es. Sí, sí, es la raíz solexema. En el caso de arrozal, arroz es la raíz solexema y al es el morfema sufijo. O sea, un afijo, sufijo. Y son morfemas derivativos. Te aclaré que estos no indican género ni número, porque los únicos que indican género y número son los flexivos. Facilidad, idad, de fácil, ¿ve? Exitez, exquisito, exquisitez, la es un morfema derivativo y se considera un sufijo, o sea, un afijo, sufijo. Y finalmente el infijo, les había dicho, siempre va a expresar diminutivo, apreciativo y generalmente se interpone entre la raíz o el lexema. Por ejemplo, Ana es la persona, el nombre. Pero si digo Anita, it, ¿con qué aprecio? ¿Ve? Un diminutivo, ¿ve? Cuando dice Pedro, Pedrito, it, mira, ¿eh? Cuando dice César, Cecitar, ahí está, ¿eh? Azúcar, azuquitar, ahí está, ¿eh? Cuando digo chico, chiquillo, por ejemplo, ahí está, ¿eh? Puede ser il, puede ser it, puede ser algunos de ellos, pero que se llaman infijos. ¿Por qué se llama infijo? Porque está entre la raíz o el lexema y el sufijo. En conclusión, ¿qué es un afijo? Un morfema derivativo. ¿Cuántas clases tiene? Prefijos, sufijos, infijos. Prefijo el que se antepone a la raíz o lexema, sufijo se pospone o va al final, y el infijo que se interpone, que está en el medio, ¿ve? Entre la raíz o lexema y el sufijo. Clarísimo, ¿verdad, mis queridos alumnos? Si hay alguna duda, me preguntan, por favor, con toda confianza. Esto es muy importante, ¿ah? Esto nos viene muchas veces en el examen. ¿Cuántas clases de palabras hay? Según su flexión, es un criterio morfológico, por eso estamos estudiando morfología. Las palabras, según su flexión, pueden ser palabras variables, palabras invariables. Un alumnito me decía, muy cierto, un profesor fácil, pues, son palabras variables porque varían. Son palabras invariables porque no varían. Bueno, claro, es cierto. Pero ¿por qué consideras que son variables? ¿Por qué varían? Y aquí, ¿por qué no varían? Justamente ahí viene el criterio morfológico. Son variables porque admiten morfemas gramaticales flexivos. ¿Y recuerdan cuáles son los morfemas gramaticales flexivos? A ver, mejor te voy a poner esto, te voy a repetir.
morfemas gramaticales flexivos. Por eso son palabras variables. O sea, van a tener morfemas gramaticales flexivos simples, que va a indicar género y número, o en todo caso va a aceptar un morfema gramatical flexivo amalgama, siempre y cuando es un verbo. Es un verbo. Aclarado ahí con toda precisión, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Y cuándo va a ser una palabra invariable? Cuando no admite, no permite, no tiene, no puede haber, no hay morfemas gramaticales flexivos, ni de género, ni de número, y si son verbos, ni de modo, ni de tiempo, no hay. Entonces esto nos va a decir cuántas clases de palabras variables tiene el castellano, nuestra lengua. Aquí está. Pueden ser los sustantivos, que son cuantiosos. Pueden ser los adjetivos. Ustedes saben, los adjetivos siempre están en relación con los sustantivos, indicando cualidad o característica. ¿Qué más? Pueden ser los pronombres que sustituyen al sustantivo. Los determinantes, en este caso del sustantivo. Y principalmente el verbo. El verbo. El más flexivo, el más variable, el más dinámico de todos. Te pregunto, ¿cuántas palabras variables tiene el sistema castellano? Entonces, si me están atendiendo, me van a decir con precisión. ¿Cuántas palabras variables hay en castellano? Quiero el número nomás. Ah, no me están atendiendo, o es que estoy preguntando mal. Por ejemplo, es palabra variable sustantivo, el adjetivo. ¿Qué más? ¿Cuántas son en total? Ah, si no me responde, entonces paso acá. ¿Cuántas invariables hay? Las invariables, 5 variables. Sustantivo, adjetivo, pronombre, de repente por esto. Los determinantes pueden ser demostrativos, posesivos, numerales, cardinales, ordinales, etc. Hay una variedad. Sí, vamos a hacer una por una. Y luego llegamos a los verbos, mucho respeto con el verbo, por cierto, porque esta es la que tiene mayor cantidad de morfemas flexivos. Esto vamos a correlacionar con lo que a ustedes les enseñaron en secundaria. Claro, ustedes recién están ahí, pues muchachos. A ver, si he visto los libros de secundaria, ¿qué dicen? Más o menos dice así. En lengua castellana tenemos 5 clases de palabras variables. ¿Cuáles? El sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo dice acá, no dice determinante, y el artículo efectivamente es su determinante y el verbo, ya 5. ¿Cuáles son sus flexiones? ¿Cuáles son? Entonces ahí mencionan o llaman los accidentes gramaticales. Y tienen razón, efectivamente son accidentes gramaticales. Entonces, en esa forma, como les enseñaron a ustedes, podemos decir que son palabras variables, son las palabras que tienen accidentes gramaticales, o sea, morfemas flexivos gramaticales. ¿Ya? Se complementa, ¿ve? Ahora, como accidentes gramaticales, ¿qué accidentes tiene el sustantivo? Solamente 2, género y número. ¿Qué accidentes tiene el adjetivo? También solamente 2, género y número. ¿Qué accidentes tiene el pronombre? Aquí sí, mucho cuidado. El pronombre tiene 3. Además, género, número y uno más, persona. Vuelvo a repetir, el pronombre tiene género, número, persona. ¿Ya ve? Los determinantes tienen solamente 2, igual que el sustantivo, igual que el adjetivo. ¿Cuáles? Género, número. El artículo, por ejemplo, aquí está el masculino, la femenino. Sus plurales, los.
Sus plurales las, ¿eh? Género y número. En cambio el verbo es el que tiene todos las flexiones, todos los morfemas gramaticales flexivos. Es el campeón en accidentes gramaticales. ¿Cuáles, muchachos? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? Ustedes están fresquitos, ¿ah? De la secundaria, ¿eh? Ah, no recuerdan. El verbo tiene 5 accidentes gramaticales, 5 clases de morfemas flexivos que se llaman morfemas amalgama, ¿recuerda? ¿Cuáles? Modo es un accidente. Tiempo, presente, pasado, futuro. Número, singular, plural. ¿Qué más? Persona, primera, segunda, tercera persona, singular, plural. Y falta uno. A ver, ¿cómo dije? Modo, tiempo, número, persona y aspecto. Falta el aspecto gramatical del verbo, el aspecto verbal. ¿Ya ven, muchachos? No te vayas a olvidar, por favor. El verbo tiene 5 accidentes gramaticales, 5 clases de morfemas flexivos. Modo, tiempo, número, persona y aspecto. Mientras que los demás, te dije sustantivo, género, número, adjetivo, género, número. El pronombre tiene 3, género, número y persona. Y los determinantes, en el caso del artículo, género y número. Y el verbo tiene los 5, modo, tiempo, número, persona y aspecto. Por eso son palabras variables. No creo que te olvides, para el examen menos, mis queridos alumnos. Ahora pasamos a las invariables. ¿Por qué son palabras invariables? Porque no varían. ¿Por qué no varían? Porque no tienen morfemas gramaticales flexivos. O sea, no tienen accidentes gramaticales. No tienen ni género, no tienen ni número, no tienen ni modo, no tienen nada. ¿Cuáles son? Solamente 3. 3 palabras invariables en lengua castellana. El adverbio, la preposición y la conjunción. Bueno, aquí se incluye pronombre, pero en el pronombre solamente tenemos estas, una cantidad mínima. Los pronombres personales átonos, ¿cuáles? Me, te, se, nos, os. Esas son las invariables. En cambio, toda la cantidad de pronombres que son cuantiosos están como variables. Solamente son invariables. Por tanto, no se considera específicamente como invariable el pronombre. Si te preguntaría más bien en el examen, ¿el pronombre es variable o invariable? El pronombre es considerado morfológicamente variable, pero también se puede decir que hay pronombres invariables porque hay algunos pronombres personales átonos invariables, como estos, ¿ve? Me, yo, ti, que, nadie, etc. Acá no hay género, no hay número, no hay modo, no hay tiempo, no hay nada, por eso son invariables. Entonces, en conclusión, son invariables el adverbio, la preposición y la conjunción. No tienen accidentes gramaticales. Según la cantidad de morfemas, ¿cómo se clasifican las palabras? En monomorfemáticas y polimorfemáticas. Cuando una palabra es monomorfemática, una palabra es mono. ¿Qué quiere decir mono? Uno solo. Cuando tiene un solo morfema. ¿Y cuál es ese solo morfema que tiene la palabra? Será obviamente la raíz o lexema.
cuando solamente tiene raíz o lexema, es una palabra monomorfemática, como reloj, corazón, flor, tú, desde, ni, arroz, pared, por ejemplo, ¿no? Un alumnito en otra aula me decía, pero profesor, reloj, yo puedo decir relojes, yo puedo decir relojito. Claro que sí, pero estamos hablando solamente de la palabra reloj. Tal como está, reloj, no me puedes decir, sería una equivocación que me digas, reloj tiene un morfema eh, de masculino o reloj. Entonces, si reloj es masculino, ¿cómo será el femenino? Relaj. No, pues no hay, no puedes segmentar. Es una sola, raíz o lexema. Corazón masculino, corazón femenino, no, pues no hay forma de explicar. Menos con estos monosílabos, ¿ve? Por eso se consideran palabras monomorfemáticas, un solo morfema. De estas monomorfemáticas, sí se pueden pasar a polimorfemáticas. Por ejemplo, si digo reloj, ¿cómo pluralizo? Le agrego el morfema es y será relojes. Corazón, corazones. Flor, flores, ¿no? ¿Qué resulta entonces? Ya pasan a ser polimorfemática. Obviamente las palabras polimorfemáticas van a tener dos o más morfemas. La raíz o lexema más el morfema gramatical flexivo, o en todo caso amalgama, si es que pueda un verbo. Ahí está, relojero, por ejemplo, corazonado, por ejemplo, flores, por ejemplo. Ya están palabras derivadas de estas monomorfemáticas. Clarísimo, ¿verdad, muchachos? A ver, ¿qué dicen mis alumnos? Ahora de repente hay alguna pregunta. Todo bien, Ya, profesor. muy bien. Eso no vayan a... No, cuidado, por favor. Cuidado, por favor. A ver, en esta, sí estoy viendo en el chat, de repente una imprecisión. ¿Qué pasa? No, por acá. Acá está. Esto hay que ser más grande. ¿Qué resulta? El morfema amalgama se da solamente en verbos, les dije. El verbo es el que tiene la mayor cantidad de accidentes gramaticales, de morfemas flexivos. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales que tiene el verbo? Y dije 5. Modo, tiempo, número, persona y aspecto. Vuelvo a repetir, ¿eh? ¿Cuáles son los accidentes del verbo? Modo, tiempo, número, persona y aspecto. Yo mismo puse en un examen, que sí vino mi pregunta, para uno es una alegría que venga tu pregunta en el examen, en un examen de las últimas. Mi pregunta era lo siguiente: ¿cuál es el morfema flexivo que no tiene el verbo? ¿Cuál es el morfema flexivo del cual carece el verbo? Si no me dicen esto, por favor, me estaría condenando a la hoguera El intelectual. género. No tiene género. Rectifíquense, por favor, el verbo no tiene género. Tiene todos, pero menos género. Ya, eso quise aclarar. Alomorfo, morfo ya hemos hecho. Afijación, prefijo, sufijo y fijo ya hemos hecho. Si tienen alguna duda, yo les digo, pregunten, por favor. Clases de palabra, variables, invariables, monomorfemáticas
y polimorfemáticas ya hemos hecho. ¿Cómo se dan los procesos de formación de las palabras? Estos y hay otros más. La principal forma, el principal proceso de la formación de palabras es la derivación. En lengua castellana se puede derivar de cualquier palabra otras palabras. Son las palabras derivadas. Para eso buscas la raíz o lexema, que ya les dije, más el morfema derivativo. ¿Cómo les dije? Ventana, ventanita, ventanón, ventanucha, palabra derivada. Puerta, puertita, portón, ahí está, palabra derivada. Alumno, alumnito, alumnillo, ahí está, palabra derivada. La raíz o lexema, está bien. Y de ahí derivas. En los derivados no hay morfemas flexivos, de género menos, de número menos. Estos son morfemas derivados, de derivación. ¿Qué más? Acá una estrategia. La derivación también se forma con afijos. ¿Qué son los afijos, muchachos? A ver, ¿qué dije? Un afijo es un morfema flexivo o un morfema derivativo. Si me dicen eso, estamos bien. Un afijo es un morfema flexivo o derivativo. Derivativo. Derivativo, así, con precisión. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya derivación de palabras, tienes que utilizar afijos. ¿Cuántas clases de afijos hay? Ya hemos dicho 3. Prefijo, sufijo, infijo. Esa la empleas acá. ¿Y qué resulta? Una palabra derivada. Una palabra derivada. ¿De acuerdo? Ya. Ya aclarado entonces acá. Esta es la principal forma, la cuantiosa forma de generar nuevas palabras por derivación. Pero sin embargo también existe el otro proceso de formación de palabras, que es la composición. ¿Cómo se da la composición? Cuando se unen dos palabras, una raíz o lexema con otra raíz o lexema. Por ejemplo, si dijera, a ver, acá vamos a cambiar. Por ejemplo, si digo saca corchos. Saca más corchos ha formado una palabra por composición, sin ningún cambio. Pasa calle. Se formó con pasa más calle. Y resulta la palabra pasa calle. ¿No? Si digo, por ejemplo, guarda costa, no hay ningún cambio. Si digo, por ejemplo, para brisa, ningún cambio. Esa forma de constituir palabras por composición se llama palabras formadas por yuxtaposición. Composición por yuxtaposición, sin ningún cambio, como el caso de pasacalle. Pero si digo rojiblanca, observen, es la unión de rojo más blanco. Hay cambios, sí, un ligero cambio. En la primera más que nada. En vez de decir rojo, ahora dice rojiblanca. ¿Y cómo se llama esta forma de que la palabra se constituye en una nueva? Composición propia. Cuando hay un ligero cambio, es composición propia. Cuando no hay ningún cambio, es por yuxtaposición. Anoten ese pequeño detalle, mis queridos alumnos. Dos clases de composición. Por yuxtaposición, cuando no hay ningún cambio. Y cuando hay un ligero cambio, principalmente o generalmente se da la primera palabra, se llama composición propia. ¿De acuerdo? Y finalmente se presenta la parasíntesis. ¿Qué es la parasíntesis? Otro proceso de formación, pero que repercute en las dos anteriores. Para que una palabra se forme por parasíntesis, primero se tiene que dar la composición y luego la derivación. Por ejemplo,
Se da, dice, por composición y derivación. Aquí está claro, ¿ve? Se da un lexema, otro lexema, aquí está la composición, y luego la derivación, un sufijo derivativo. Por ejemplo, si digo 7, es un lexema. Mes es otro lexema, se está uniendo. Y más la derivación en ino. ¿Qué resulta la palabra? 7 mesino. Y 7 mesino es una palabra parasintética, conformada por parasíntesis, por composición y luego por derivación. ¿Está claro, muchachos? Pero también otra forma de que las palabras se formen por parasíntesis es cuando se presenta los afijos, principalmente un prefijo y luego un sufijo. Cuando en esa palabra está prefijo y está sufijo. Negro es el lexema, por ejemplo. Pero si digo ennegrecer, en es prefijo. Negr, hasta negr, gr, en la raíz o lexema, eser es el sufijo. Y resulta la palabra ennegrecer. Ennegrecer. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué resulta? Cuando hay la presencia, si se precede de un afijo de las palabras, resultantes no tienen existencia en este caso. Pero si se forma en una sola, con prefijo y con sufijo, se forma la palabra por parasíntesis. O puede ser simplemente, repito, ¿no? Primero por composición, se juntan dos raíces, 7 más mes, y la derivación ino, ¿no? Si acá digo, por ejemplo, pica más piedra y más ero, también se está dando justamente de ese modo, ¿no? De ese modo. Bien. Otros procesos de formación de las palabras pueden ser las siglas, los acrónimos, los acortamientos. ¿Qué son las siglas? Mucho cuidado, suele confundirse con mucha frecuencia las siglas de los acrónimos. ¿Qué resulta? Una sigla va a tener hasta 4 letras que no se pueden silabear, se leen independientemente, una por una. JNE, ONPE, DNI, así ve. En cambio, un acrónimo procede de una sigla, va a tener también, si tiene más de 4 caracteres la sigla, pasa a ser acrónimo. Y si es acrónimo, sí se puede silabear, se puede expresar por sílabas. Si digo Mercosur, ahí está, ¿ve? Ya es un acrónimo. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas letras? Más de 4. CONAM. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Ya se pasó, ¿ve? Para que sea sigla tiene que tener 4 nada más, como es caso. Eso también hemos hecho cuando hemos visto escritura de siglas y de acrónimos. En las siglas todas las letras se escriben con mayúscula, en cambio los acrónimos solamente la primera letra. Mercosur, por ejemplo, ¿eh? Obvio, eso tiene su explicación. ¿Qué cosa quiere decir Mercosur? Mercado Común del Sur. ¿Qué es CONAM? Consejo Nacional de Ambiente, etcétera, etcétera. ¿Está claro, muchachos? ¿Y qué son los acortamientos? Es como si buscáramos economizar las palabras. Y cada generación y de todos los tiempos va creando acortamientos. Por ejemplo, cine, auto, bus, ¿no? Ya no se dice ahora cinema, ya no se dice automóvil, ya no se dice motocicleta, ya no se dice fotografía. ¿Cómo buscamos expresar? Decimos auto, cine, foto, moto, etc. Ya no decimos autobús, sino simplemente bus. ¿Ahí ya ve? Entonces es otra forma de proceso de formación de las palabras.
Profesor, Sí, escucho. ¿por qué OMPE no puede ser acrónimo? ¿Cuál? OMPE. OMPE. ¿Qué pasa con OMPE? Ah, ¿Por qué oh, no puede claro, ser pero no acrónimo? todas. Esta, hay una que es la OMPE y hay otra que es la ONP. Estas, ¿ve? Bueno, es un factor, puede silabearse en este caso, no hay un problema, pero generalmente se da, pero acá no puede silabear, en la otra aquí. Más bien me pueden decir, por ejemplo, había otra pregunta de un alumnito. La forma de representación de nuestra universidad, U, N, M, S, M, ¿profesor es sigla o es acrónimo? ¿Ustedes qué dicen? Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad del Perú, la Decana de América, ¿dónde están ustedes, pues muchachos? Ustedes van a ingresar ahí, ¿eh? Está en San Marcos, qué orgullo, ¿verdad? Pero tienes que responder, ¿es sigla o es acrónimo? Bueno, Siglas. no se haga mayor problema. Claro, debería ser acrónimo, ¿ve? Ahí está lo que me está preguntando la alumnita y tiene mucha razón. Siendo acrónimo, debería silabearse. ¿Se puede silabear? Puede decir, no, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? La regla dice, se queda a nivel de sigla, porque no puede silabearse, y es más, se queda a nivel de sílaba, porque tendrás que decir una por una sus letras, ¿ve? Bueno, eso es un aspecto complementario. Eh, vale esa pregunta, ¿no? Entonces eso también aclaramos así. Eh, en cambio, los acrónimos sí se pueden silabear. La mayoría, por decir, o generalmente se pueden silabear. Bien, aquí está este ejercicio de aplicación. A ver, mis queridos alumnos, trabajando todos, por favor. ¿Ah? Ya, está empleado. Considerando que el morfema es la unidad mínima con un significado, determina el valor de falso o verdadero de los siguientes enunciados. En la palabra corazoncito, dulzura, impuntuales, los segmentos subrayados son morfemas lexicales. ¿Qué dicen mis queridos alumnos? Falso. ¿Falso o verdadero? A ver, fíjense bien, no se apresuren mucho. Corazoncito, corazón está. Dulzura, hasta hasta la Z. Impuntuales, puntuales, todo está. Y la dice, los segmentos subrayados son morfemas lexicales. ¿Qué me responden? ¿Falso o verdadero? ¿Cómo vas a, no vas a tantear, no vas a decir puede ser o no? Tienes que derivar de corazón. A ver, corazón, corazones, corazoncito, corazoncillo, corazón. ¿Estás en lo cierto acá? Sí, corazón es palabra que dice sureo, es morfema léxica, es raíz o lexema, claro. Morfema lexical es raíz o lexema. En dulzura, dulzura, a esto viene de la palabra dulce, dulcete, dulcinio puede ser, por ejemplo. Y luego en impuntuales, puntuales, este segmento, observen, está antepuesto de un prefijo. Y si está antepuesto de un prefijo, esta será puntuales, será
¿Será la raíz o lexema? Esta está bien. Esta es verdadera. Esta también está bien. Pero fíjate aquí. Perdón. En impuntuales, ¿cuál es la raíz o lexema? Si no me dicen esto. Claro que es falso. Muy bien. ¿Por cuál? Justamente por esta. Los segmentos subrayados. Esto está bien, pero esta no. Está generalizando. Acá, ¿cuál es la raíz o lexema para pasar? Actual. Ah, si no me dice, no paso, ¿ah? Hasta puntual nada más. Muy bien, son mis alumnos. Pero acá está subrayando hasta puntual. Está incluyendo el morfema de plural. Ya, por tanto, esta es falsa. Más falsa no puede haber. 2. Los segmentos subrayados en casa A. Escribirá, irá. Actores constituyen morfemas flexivos. ¿Falso o verdadero la 2? A es flexivo. Irá es flexivo. Actor es flexivo. Verdadero. Muy bien, excelente. Verdadero. Verdadero. Ya. Y en la 3, en aceitoso, oso. Subsuelo, sub. Desigualdad. Hasta de sí está. Y al. Los morfados subrayados son de tipo derivativo. Seguro. Falso o verdadero. Falso, pues falso, falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en aceitoso, ¿no? Os, subsuelo prefijo, desigual prefijo, ¿no? Estos son derivativos. Acá que dice son de tipo derivativo, no, no todos. Entonces, esto es falso. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué alternativa es la respuesta? La D, correcto. Falso, verdadero, falso. Muy bien. En la 2, en el enunciado, la comerciante, quien reparte sus pedidos en moto, se me obsequió un portalápices de su empresa. Las palabras subrayadas se han formado respectivamente por los procesos de nominal. Está bonita esta. Comerciante es. De inmediato tienes que recordar por derivación, por composición, por parasíntesis, por acortamiento, por acronimia, por sigla. Claro que es por derivación, muy bien, viene de derivado de comercio. ¿Qué más? Moto, ¿cómo se dice? ¿Moto qué es? Claro que es un acortamiento, muy bien. Y porta lápices, ¿qué es? Porta, más lápiz, claro, obvio, por composición. Más bien ahí, de esa que estoy haciendo hincapié, porta lápices, ¿será por composición propia o por yuxtaposición? Si no, no habrá valido de nada que te haya explicado esa parte. Esta es por composición. ¿Pero propia o por yuxtaposición? ¿Ha cambiado algo? Por yuxtaposición, excelente. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? ¿Cuál? ¿Cuál es la respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Estoy esperando la respuesta.
La C, excelente. Son mis alumnos. ¿Qué es la semántica? Ahí está. La semántica es el otro subsistema gramatical que va a estudiar el aspecto del signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Una palabra. Y una palabra siempre va a tener dos componentes, significante y significado. ¿Qué es el significante? Lo que se escribe, lo que se pronuncia. ¿Y qué es el significado? Lo que representa. Es decir, la idea, el concepto, lo que tienes guardado, acuñado en tu cerebro. Esa, por ejemplo, si dice mesa, es su representación. Eso se llama mesa. ¿Sí o no? Es el significante. Pero ¿cuál es el significado? Todo esto. ¿Y dónde tienes todo esto? Precisamente en tu cerebro. A eso le interesa a la semántica, el significado del signo lingüístico. Puede ser de palabra, de frase, principalmente de palabras. Bien, dentro del ámbito de la semántica, que es bastante extenso, yo quiero que ustedes tengan una idea nomás, que la semántica es el subsistema gramatical que le interesa cuál es su punto de vista, que estudia el signo lingüístico, pero le interesa el significado de la palabra. Toda palabra siempre tiene significados semánticos. ¿Me entiende? Estas presentan dos ramificaciones, una que se llama la lexicología y la otra que es la lexicografía. Si te preguntara en el examen, ¿qué es la lexicología? Es el subsistema gramatical que estudia la estructura y el funcionamiento, el repertorio léxico, el vocabulario de una lengua. ¿Cómo estás entendiendo? La lexicología va a estudiar todas las palabras de la lengua castellana que está justamente aquí. ¿Cómo se llama este librito mágico? Que muchos de ustedes, bueno, no estoy personificando, pero la mayoría de muchachos, dice que, uy, eso es pesado. Que, ¿cómo se llama este libro, por favor? Ahí está. Ahí está el significado. Ahí vas a encontrar, ¿no? Ahí vas a encontrar el significado. Eso estudia la lexicología. Todo el repertorio, todas las palabras, sin sobrar ni faltar ninguna. En cambio, la lexicografía es la especialidad de la lingüística que va a justamente elaborar, estructurar los diccionarios, ¿ya? Del repertorio léxico. Por ejemplo, si estudias, si estudias lingüística, vas a tener dos especialidades. O bien eres lexicólogo, o si no eres lexicógrafo. ¿Qué vas a hacer siendo lexicólogo? Vas a estudiar palabra por palabra, todas las palabras, su etimología, su origen, su proceso de formación morfológica, su raíz, su lexema, su derivación, su composición, su no sé cuántos, ¿ves? Esa es su especialidad. Eso hace la lexicología, palabra por palabra, de todo el repertorio léxico. Y si vas a ser un lexicógrafo, ¿qué vas a hacer? Vas a ordenar todas esas palabras en diccionarios. Como eso de la Real Academia, puede ser un diccionario especializado por materia, diccionario jurídico, diccionario económico, diccionario de todos. Todas las especialidades tienen su diccionario. ¿Quién se encarga de hacer esto? La lexicografía elabora diccionarios. ¿Me estás entendiendo, verdad? En cambio, la lexicología estudia y analiza la estructura, el funcionamiento de cada palabra de la lengua. Aclarado. ¿Qué es el signo? Es la representación. Es un fenómeno que puede ser natural o artificial para representar algo que no le corresponde directamente. O sea, puede ser un objeto, un fenómeno, aquí dice bien claro,
O puede ser por convencionalismo, por acuerdo de representar, sustituyendo uno a otro. ¿Cuántas clases de signos hay? Eso te voy a preguntar. 3, indicio, icono y símbolo. ¿Qué es el signo indicio? Es un signo natural, como las huellas del paso de un tren, carro, tren, qué sé yo. La pisada, por ejemplo, en el desierto de una persona o en la playa, etcétera. Los fenómenos naturales, hacer calor, hacer frío, son naturales generalmente los indicios. Te va a hacer referencia nada más. ¿Ve? ¿Qué más? En cambio, los signos íconos son creados, inventados, tienen una relación de semejanza con el objeto que representa. Por ejemplo, una fotografía. Una fotografía es un signo ícono. No es la persona la que tienes ahí, sino es su representación de tal semejanza que es como si fuera la misma persona, el mismo objeto, etc. ¿De acuerdo? Están ahí los dibujos, por ejemplo, los que van a estudiar ingeniería, los planos, las maquetas, etcétera, etcétera. ¿Ve? Esos son signos íconos, creados, inventados por el hombre. ¿Y qué son los símbolos? También son inventados, creados por el hombre para especificar, individualizar con un significado único. El símbolo es arbitrario y es totalmente convencional. ¿Qué es eso, profesor? Arbitrario porque es impuesto. Por ejemplo, los símbolos de la patria, símbolos patrios, la bandera, ¿no? La bandera nuestra que es rojo, blanco y rojo, ¿no? Es totalmente arbitrario, no se ha impuesto así, nadie pidió, no había asamblea constituyente, nada, bueno, así fue. Y convencionalismo porque todos por convención sabemos que su representación es única. ¿Está claro, muchachos? Las señales de tránsito, las formas de representación únicas, la numeración, por ejemplo, son símbolos. Son símbolos. ¿Ya? Está claro, ¿verdad? El signo lingüístico, ya te dije, va a tener dos características fundamentales, un significante y un significado, ¿no? El signo lingüístico, el significante es todo lo que se escribe, lo que se pronuncia y todo lo que se lee. El significado es el contenido, la idea mental prácticamente que está en tu cerebro, nada más. Si digo taza, por ejemplo, acá, taza, ya sabes, ni bien escuchas hablar o leer taza, sabes que se refiere a la vasija esta que se utiliza para tomar el té, el café, etcétera, etcétera. ¿Ve? El significante es la expresión, el significado es el contenido. ¿Qué características tiene el signo lingüístico? Es doblemente articulado, es convencional arbitrario porque es impuesto y es válido para todos por igual. Es a su vez mutable e inmutable. Mutable porque puede cambiar, pero con el paso de muchos años o siglos. Y es inmutable porque no cambia de inmediato. Y esto permanece por mucho tiempo. Y presenta estos dos planos. Todo signo lingüístico es biplánico. Esto viene en un examen, ¿ah? ¿Por qué el signo lingüístico es biplánico? Y tienes que decir es biplánico porque tiene dos planos, significante y significado. ¿Qué es el significante? Ya te expresé. ¿Qué es el significado? La idea mental, el concepto. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? El significado es lo que le interesa a la semántica. ¿Qué es el significado? Es el concepto, la idea. El significado es la conceptuación, conjunto de ideas, ¿ve? Que se asocia a la palabra. Pero mucho cuidado, este significado, que es bastante amplio, puede ser denotativo o puede ser connotativo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué es el significado denotativo? El significado denotativo es el significado directo, gramatical, único, etc.
¿no? Si es significado denotativo, esto lo vamos a encontrar en el diccionario. Anoten, por favor. ¿Por qué? Pues es un significado objetivo, real, lógico, conceptual, etc. En el diccionario. Por ejemplo, dice Pablo compró un libro voluminoso. ¿Y cómo va a ser el significado connotativo? El connotativo es un significado que se da en forma no objetiva, sino subjetiva, secundaria, accesoria, metafórica, por comparación, por relación de significación, etc. Por ejemplo, cuando dice Ernesto es como un libro abierto. Lo está comparando, ¿eh? En cambio acá dice Pablo compró un libro voluminoso, se está refiriendo al libro, ¿no? A las páginas escritas, etc. Pero cuando dice Ernesto es un libro abierto, quiere decir que sabe mucho. ¿De acuerdo? Aquella bebé tiene solo un diente. Ahí está, ¿ve? Se está refiriendo que tiene una sola molita, un solo diente, qué sé yo, ¿ve? Pero cuando dice ellos son de tener buen diente, ¿cómo relacionamos? El significado connotativo nos dicen que son, que les gusta comer, pero exquisito, ¿no? Y comer mucho, etc. La sangre circula por las arterias, es cierto. Esto nos va a decir en forma objetiva. Pero si dice es una persona de sangre fría, a una persona de sangre fría, bueno, que fueran peces o reptiles, no sé, es por comparación. Quiere decir, es una persona que no es indolente, ¿no? No se conmueve fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, no olviden, muchachos, el significado denotativo en el diccionario y el connotativo generalmente en el habla cotidiana, por comparación, por figuración, etcétera. ¿Qué factores determinan el significado? Pues dos. Una es el contexto, todo lo que está escrito, que acompañan a esa palabra, y eso va a cambiar ligeramente su significado. Y el otro es la situación. La situación, esto, mucho cuidado, es el entorno extralingüístico. Mejor empecemos por acá. Cuando dice, por ejemplo, perdió el control de sus emociones, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo? Contexto son las palabras que lo acompañan. Perdió él y de sus emociones. Estos son conforme al contexto de esta palabra. Y esto va a cambiar ligeramente a la otra. El control remoto está sin pilas. Esta palabra control significa otra cosa y esta palabra control en este caso significa otra cosa. Aquí al último se refiere precisamente al aparato que utilizamos para encender, apagar la televisión, qué sé yo. En cambio, cuando dice aquí, de este modo perdió el control de sus emociones, se entiende que es la capacidad de pérdida del manejo de su forma, de una forma apropiada de la persona, ¿no? Actúa por actuar, etc. Clarísimo, muchachos, ¿verdad? ¿Verdad? La situación está constituida por las circunstancias, generalmente el tiempo, lugar, los cuales determinan el significado. Por ejemplo, él tiene las manos limpias. Si dice él tiene las manos limpias, estamos entendiendo que están bien lavadas. Pero si fuera en el contexto, ¿no? La oración presenta, por ejemplo, él tiene las manos sin suciedad, y la otra puede decir, él es inocente de cualquier acusación. Esto obviamente estaríamos hablando de un político, por ejemplo, de un dirigente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso se llama situación. ¿Cuántas clases de relaciones semánticas hay? Las relaciones semánticas pueden ser de sinonimia, antonimia, homonimia, paronimia, polisemia, etc. ¿De acuerdo, muchachos?
Esta primera todos saben. Esto ustedes están llevando en habilidad verbal. Todas las palabras en lengua castellana tienen sinónimos en diferentes gradaciones, ¿verdad? O sea, puedo expresar el significado de esa palabra expresando o con otro significante, ¿no? Apenas comenzó la celebración, Olga empezó a bailar, ahí está, ¿ve? Comenzar, empezar, son palabras sinónimas. Laura es dadivosa, es decir, es una persona generosa. Sinónimo de dadivosa es generosa. Formas diferentes, significantes diferentes, pero significado, ¿cómo será? Parecido, similar, no es igual, ¿eh? Parecido, similar. Obtuvo la victoria, 2 puntos, decidió su triunfo a su familia. Victoria y triunfo son palabras sinónimas, que tienen diferente significante y el significado es parecido, similar. ¿Qué pasa con las palabras antónimas? Saben ustedes que tiene significado opuesto, opuesto, opuesto. Y esta oposición puede ser en diferentes grados, por ejemplo, de antonimia. Por tanto, ¿cuántas clases de antonimia hay? Antonimia gramatical, cuando está conformado por un prefijo. Antónimo de fiel, infiel, ¿sabes lo que es un prefijo? Está ahí. De leal, desleal, ahí está, des. Higiénico, anti, el prefijo. De esta forma presenta la antonimia gramatical con prefijos. Normal, anormal, solamente la ave. Hay una antonimia lexical. Esta se puede dar de 3 formas. Una que es la antonimia recíproca, otra la complementaria y la propia o gradual. ¿Qué es la antonimia recíproca? La señala en este caso, las recíprocas son incluyentes, incluyen, se necesitan. Para que haya un vendedor debe haber un comprador. Sí se pueden dar, ¿no? De otras formas también, por ejemplo, si digo antónimo de médico, paciente. Antónimo de profesor, alumno. Se necesitan, ¿ve? ¿No? Las complementarias son aquellas que se excluyen, son excluyentes. O bien es uno o bien es otro. Falso, verdadero. Ahí está, por ejemplo, falso, verdadero. ¿Ve? Bien, y la propia o gradual, ¿no? Por ejemplo, va a tener un intermedio. Infante, anciano. Ahí está, por ejemplo. El intermedio, joven. Puede ser, por ejemplo, frío, cálido. El intermedio, antónimo intermedio de frío, cálido, puede ser templado, ¿ve? Entonces, 3 clases de antonimia lexical: recíproca, complementaria, propia o gradual. No olviden eso. ¿Cuándo se da estas relaciones semánticas de polisemia, de homonimia? Para que haya polisemia tiene que ser una palabra homónima, o sea, 2 palabras que se escriben igual. Por ejemplo, ¿ves? Cuando las hojas de Romero entre las hojas de ese libro. Otro, despistada ave, se hirió el pico con aquel pico de botella. Ahí está, ¿ve? Al pie de la página estaba, se acercó del pie y supo. ¿Qué pasa? Para que haya polisemia, los significantes tienen varios significados, pero esa significación se va a dar por un rasgo común. Puede ser de forma, de tamaño, de utilidad, etc. Y para eso tiene que haber palabras homógrafas, o sea, escritas exactamente igual, ¿ve? Pico, pico, pie, pie, hoja, hojas. ¿Cuál es el rasgo común? Guardó las hojas de Romero entre las hojas de ese libro. Pues el rasgo común va a ser la forma de las hojas, delgada, ¿ve? Delgadísima. Al igual, muy similar a las hojas del libro, que resulta, presenta polisemia. La despistada ave se hirió el pico con el pico de botella.
también por la forma. Y aquí al pie de la página, acerca del pie y sus variables, eso sería por ubicación. Si presenta esos rasgos, entonces sí presenta polisemia. Porque polisemia, repito, es el significante con varios significados, los cuales presentan una relación y va a haber también un rasgo común de esa relación, de forma, tamaño, utilidad, etc. Las homónimas son significantes. Pueden ser homógrafas o pueden ser homófonas. Homógrafas cuando se escribe exactamente igual y homófonas cuando se pronuncia en forma similar, ¿no? Sobre, homógrafa, ¿no? El sobre de la mesa son diferentes. Cuando dice, por ejemplo, sobre la mesa hay un sobre, aquí hay preposición y aquí hay un sustantivo. La otra dice, la sabia estudia la sabia. Sabia se refiere a una persona que sabe mucho, especialista, es sustantivo. Y aquí a la sabia se refiere a la esencia, por decir, la que corre en las plantas, ¿no? Ya se ve. Él lavaba y yo lavaba. ¿Qué clase de homonimia se da? Paradigmática. ¿Por qué es homonimia paradigmática? Porque está en la conjugación verbal, muy similar, por cierto. Cuando dice él lavaba, se refiere a tercera persona, y cuando dice yo lavaba, está en primera persona, pero exactamente igual la palabra. ¿Ve? Y finalmente, cuando dice ayer jugamos vóley, también es homonimia paradigmática porque son verbos, pero se está refiriendo al tiempo pasado ayer. Y aquí hoy jugamos exactamente igual, ¿ve? Homonimia paradigmática. Eso por favor repasen. Las relaciones semánticas de hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. Esto es muy interesante. ¿Cómo les explico? Fíjense, la relación del hiperónimo es la palabra que engloba casi todos los significados. Estas a su vez van a tener hipónimos. Los hipónimos son las que van a relacionar una parte de todo lo que es la hiperonimia. Y los cohipónimos van a ser todas aquellas palabras que tienen relación de igualdad o variedad frente a un hipónimo. Por ejemplo, herramientas. Herramienta es hiperónimo, ¿ve? Se refiere a todas las herramientas. Pero cuando dice martillo, alicate específica, está hablando de hipónimos. Y cuando estos hipónimos se refieren a varios componentes, pero que constituyen herramientas, se dan cohipónimos. Decir, por ejemplo, destornillador, alicate, martillo, son variedad de herramientas, vienen a ser cohipónimos, ¿no? El hiperónimo, el hipónimo es precisamente aquella que cada una puede tener una variedad de martillos, variedad de alicates, variedad de desentornilladores, etc. Entonces, a eso se llama hiponimia. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron? Hiperónimo, genérico, bastante amplio. Hipónimo, por decir un punto medio, y cohipónimo, toda la variedad de los mismos elementos de la misma especie. Estas relaciones semánticas de holonimia, de meronimia. ¿Qué es la holonimia? ¿Qué es la meronimia? Holonimia es el todo, meronimia es la parte. Si digo planta, es el holónimo. ¿Y cuáles son sus merónimos? Las flores, las hojas, las ramas, la raíz, etc. Holónimo es el todo y las partes son los merónimos. Ahí está, ¿ver? Raíz, tallo, flores, etc. Entonces, no olvidar, holonimia, meronimia, holónimo, merónimo. Clarísimo, ¿verdad, mis queridos alumnos? ¿Me están escuchando? Si no, bien. Pienso que ya se cansaron mis alumnos. Otras relaciones semánticas de paronimia.
¿Cuándo se da la paronimia? Que son palabras parónimas, ¿ah? A eso me está preguntando. Las que tienen parecida estructura, significante parecida. Solamente la diferencia se va a dar, por la diferencia de un solo grafema. Por ejemplo, acá si dice calavera, y aquí dice carabela, aquí está la L, aquí está la R. Entonces acá la R y aquí la L. Sin embargo, no obstante tener muy parecida la estructura, o sea, el significante, los significados son diferentes. Saben ustedes que calavera es una cosa y carabela es otra cosa, ¿verdad? Pueden ser también aquella que varía, dije, paronimia, parecida exactamente a la palabra. Si digo alcalde, con alcaide. Alcalde, autoridad de un municipio, alcaide, autoridad de un centro penitenciario. Inminente, eminente, aquí está la I y aquí está la L. ¿Qué es inminente? Algo que no se puede evitar. Eminente es grande, ilustre. Sexto con S y sexto. Sexto canasta, ¿ve? Y sexto se refiere al orden de 6, por decir, en un orden numérico, ¿no? Un número ordinal. Muchachos, para terminar, identifique la alternativa que presenta significado denotativo. Esto está sumamente fácil, ¿eh? Si me dicen esto, sí podemos ir a almorzar con toda tranquilidad. ¿Cuál es la respuesta? Claro, todos tienen significado connotativo, por comparación, por figuración. Por ejemplo, pupilo, te está serruchando el piso, ¿qué es eso? Serruchar el piso, ¿eh? Se muere de risa, entonces ya está muerto. Mi hermano tiene alma muy blanca, o sea, que no pasa nada. Aquel pediatra. Claro, acá no hay ninguna figuración. Aquí Sandra nunca cerró las puertas del amor. Hoy, mira, ahora que está cerca el Día del Amor. Claro, muchachos, muy bien. ¿Cuándo me ha dicho la D? Excelente. 2. Desde el punto de vista semántico, las palabras mantienen relaciones sinonimia. Ajá, es correlacional. La manzana roja es la fruta que más me gusta. Te está preguntando, te está diciendo correlacione la palabra subrayada con la relación semántica entre manzana y fruta. ¿Es antonimia, recíproca, hiponimia, meronimia? ¿Cuál? Eso te está preguntando. A ver, muchachos. Meronimia, muy bien. Claro. Perdón, no. La manzana roja es la fruta que más se me agrada. Entre manzana y fruta simplemente es hiponimia, está bien, hiponimia. ¿Por qué no meronimia? Porque es hiponimia, está refiriéndose a diferentes frutas. Ya, entonces con la B, la otra, la palabra se encuentra en singular, no en plural, entre singular y plural. ¿Qué se da? Antonimia. ¿Qué clase de antonimia? Singular y plural, o bien es singular o bien es plural. Antonimia complementaria, excelente. Con la D, muy bien, muchachos. Voy a almorzar con tranquilidad. ¿Eh? Y en la 3 dice, el pedal de la bicicleta ha sido reparado. Entre pedal y bicicleta, ¿qué relación se da? Ahora sí, la que me estaba diciendo antes. Meronimia, muy bien. Y finalmente,
médico-paciente se saludaron cortésmente, puse inclusive mi ejemplo. Claro, obvio, esto es antonimia. ¿Qué clase de antonimia? Médico-paciente. Muchachos, recíproca. Muy bien, es la A. ¿Cuál es la respuesta? ¿Todos me pueden dar la respuesta? A, B, C, D, E. ¿Cuál, muchachos? Profesor, disculpe. Sí, En el ejercicio 1, ¿cuál es la alternativa? la alternativa aquí te está preguntando significado denotativo. Todos son connotativos. Todos son connotativos, excepto aquel pediatra atendió a los niños. Acá no hay ninguna figuración, ninguna comparación. Es la D. Es la D. Y aquí, ¿cuál me ha dicho? Todos saben. ¿Cuál es la respuesta de la 2? Ah, sí, me ha puesto. Muy bien, es la E, es la E. Muy bien, mis queridos alumnos. Muchas gracias por vuestra atención. Pero repasen, por favor. Van a repasar, ¿verdad? Sí, con esa promesa de repasar, ¿verdad? Me esfuerzo tanto, fíjense. Y ustedes también que tienen que poner parte de ustedes. Bien, muchas gracias, mis queridos alumnos. Me despido hasta la próxima clase. Cuídense también ustedes, muchachos. Nadie dice nada. Una respuesta, Hasta luego, muchachos. profe. Hasta luego, profesor. Bien, muchas gracias. Hasta Gracias luego. a ustedes Hasta luego, también. profesor, gracias. Muy bien, hasta la próxima clase. Voy a dejar de compartir. Muy bien, y será hasta la próxima clase.